Que Dios los bendiga, amados hermanos. En esta ocasión quiero hacer una breve reflexión acerca de la costumbre que tiene el mexicano de celebrar el Día de los Muertos. Esta es una costumbre que tiene su origen prehispánico en la cultura azteca, donde desde aquella época hacían altares, ponían granos, alimentos en vasijas de barro, acompañadas de flor de cempasúchil y cráneos. Cuando llegan los conquistadores, tratan de sacar del paganismo a la gente que vivía en aquella época, y lo único que hace el catolicismo es sacarlos de una tradición pagana a meterlos a otra tradición pagana. La diosa Tonantzin la convierten en la guadalupana. Y el culto a los muertos, en lugar de celebrarlo 3 veces al año, como hacían los aztecas, les dan 2 fechas, el 1 y el 2 de noviembre, para celebrar el Día de los Muertos. Supuestamente en el día 1 se celebra el Día de los Muertos para los niños. La Iglesia Católica toca 12 campanadas el último día de octubre a las 12 de la noche, con el propósito de supuestamente dar la bienvenida a las almas de los niños, para lo cual han puesto en el altar ofrendas, golosinas, juguetes, que supuestamente vienen los niños a saborear y a jugar con sus juguetes, según la tradición. El día 1 a las 3 de la tarde, en la iglesia vuelven a tocar 12 campanadas con el propósito de despedir las almas de los niños y dar la bienvenida a las almas de los adultos. Para ello ya se ha preparado el altar con alimentos aquellos que eran preferidos del difunto en vida, sus bebidas, sus cigarros, todo le preparan supuestamente porque viene a comer de esos alimentos que su familia le ha preparado. En una entrevista que hacían a una señora en la televisión en estos días, ella afirmaba que sus difuntos sí venían realmente a probar esos alimentos, porque ella afirmaba que después de que se iban las almas de sus difuntos, ellos como familia probaban el alimento que quedaba. Y ella decía, el sabor, el sazón ya no es el mismo. Son alimentos insípidos, porque nuestros familiares difuntos se llevaron el verdadero sabor del alimento que les preparaban. Esa es la creencia. Pero diríamos, ante esta tradición pagana, ¿qué significa realmente a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 26, dice la palabra de Dios: un gran abismo hay entre nosotros y vosotros. De tal manera, dice la palabra de Dios, que los que están aquí no pueden pasar allá, ni los que están allá pueden pasar acá. La palabra de Dios es contundente. Hay muchos pasajes que nos hablan en relación a la muerte. Y cuando la Biblia está hablando acerca de la muerte, no está haciendo suposiciones o imaginaciones. La palabra de Dios es contundente, es directa y es certera lo que está diciendo. No es cuestionable lo que dice la palabra de Dios, porque lo dice con autoridad, y es con la autoridad de la inspiración divina que tiene la palabra de nuestro Dios. Y cuando la palabra de Dios afirma que los muertos no pueden venir aquí a la tierra, es porque no pueden venir. Ni los vivos
pueden trasladarse al más allá. Eso queda muy claro. Pero la pregunta sería, conforme al título de esta reflexión, ¿dónde están los muertos? Cuando estamos en un sepelio, siempre decimos que nuestros hermanos en la fe que han muerto ya están en la presencia del Señor. Esa es nuestra afirmación y esa es nuestra fe. Pero ¿dirá la Biblia algo más específico a estas palabras? Bueno, podemos ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 42 y 43. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, estuvo en medio de dos ladrones. Un ladrón arrepentido que cree en el Señor Jesucristo, le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Para lo cual el Señor Jesús le contesta: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay dos puntos muy importantes. La primera, hoy, ese mismo instante después de morir, ese ladrón, el segundo, juntamente con Jesús, estarían, ¿en dónde? En el paraíso, dice el Escritor Sagrado, en el paraíso. La pregunta pertinente sería, ¿y dónde queda ese paraíso? Bueno, la misma palabra de Dios nos lo indica, y es el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 2 al 4, donde nos dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre, él habla aquí en tercera persona el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, se cierra paréntesis, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Así escribe el apóstol Pablo. Luego dice Pablo: yo conozco a tal hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el paraíso. Pablo nos está dando la respuesta muy clara. El Señor Jesús dijo: en el paraíso. Y el apóstol Pablo nos está diciendo dónde queda el paraíso. En la afirmación del apóstol Pablo dice: el paraíso está en el tercer cielo. Los eruditos, los teólogos, tratan de determinar dónde queda el tercer cielo. Por supuesto que esto no es bíblico, pero ellos tratan de buscar alguna definición de lo que dice el apóstol Pablo. Dicen que el primer cielo está hasta donde termina la atmósfera. Después de que termina la atmósfera, hasta la última estrella que está en el infinito, es el segundo cielo. Y que esa última estrella, ni los telescopios más poderosos del mundo han podido detectar hasta dónde llega el límite de lo que pudiera ser el segundo cielo. Y a partir de ahí, según los teólogos, empezaría el tercer cielo. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, podemos afirmar por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando decimos que nuestros hermanos, nuestros seres queridos que han muerto, están en la presencia del Señor, conforme a la palabra de Dios, afirmamos dos cosas. Una, que están en el paraíso, y dos, que están en el tercer cielo. Y esto me llama también la atención, porque desde la primera página de la palabra de Dios, en Génesis, cuando dice el Señor, y Dios creó los cielos, está utilizando el plural, porque Dios sabía
que no había un solo cielo, sino hay 3 cielos. Claro, hay algunas otras fes religiosas que dicen que no son 3, que son hasta 7 cielos, pero eso no es bíblico. Cuando menos el apóstol Pablo sí nos está dando una referencia muy directa y muy clara. Al tercer cielo fue arrebatado. Entonces, nuestros seres queridos que partieron quedaron en el paraíso y en el tercer cielo. No estoy diciendo tampoco que estén delante de la presencia de Dios en ese momento, porque hay algunos otros pasajes que pueden prestarse a confusión respecto a este punto. Pero lo que sí la Biblia nos afirma es en el paraíso y en el tercer cielo. Ahora, yo estoy hablando de aquellos cristianos, de aquellos que han redimido su vida delante de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han rendido a los pies de Cristo, aquellos que han confesado sus pecados, que han pedido el perdón redentor de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos diría a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando partimos a la presencia del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para poder estar en el paraíso, en el tercer cielo, necesitamos ser hechos verdaderamente hijos de Dios. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando hoy en día, que reconsideremos nuestros caminos delante de nuestro Dios. Y la pregunta clásica que a veces se hace: si Dios viniera hoy, en esta noche, en este día, en cualquier momento, ¿a dónde te vas a ir? ¿Tienes esa certeza, esa seguridad al 100% de que si mueres en ese momento, vamos a subir a la presencia de nuestro Dios? Dice la palabra de nuestro Dios: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojalá que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos en esa primera resurrección. Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, verso 8 dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y que puedas decir como el apóstol Pablo: he terminado la buena carrera, he corrido la carrera de la fe, estoy preparado, Señor, para cualquier momento que tú quieras, podemos irnos. Y ojalá que esa sea nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos.